diplomado que actualmente están cursándolo, a los compañeros de la División de Estudios de Posgrado, maestros y alumnos de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En principio voy a tener el gusto de presentar quiénes integran nuestro sínodo. Integra nuestro presidio, la costumbre. Está presidiendo este acto el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Carlos Reyes Díaz, coordinador de posgrados de la UNAM y además ponente en esta ocasión. El doctor Francisco González de Cosío, catedrático. La doctora Montserrat Raibar Otero, que fungirá como nuestra moderadora, y la doctora Marisol Ánglex, miembro de esta línea de investigación, la de la voz Margarita Palomino. Bueno, pues vamos a dar inicio, para respetar los tiempos que están establecidos, a nuestro seminario de apertura de la línea de investigación sobre energía, esta tarde tratando el tema de arbitraje internacional y solución de controversias en materia de energía. Pues sin más, le damos el uso de la palabra a nuestro director. Doctor Pedro, por favor. Muchísimas gracias, doctora Palomino. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la inauguración de esta actividad que será de carácter permanente y que, como ustedes saben, pues abordará una serie de temáticas de enorme relevancia en materia energética y en general, digamos, para la agenda pública del país hoy en día. Quiero hacer simplemente algunos subrayados de lo que sucede en este momento en el Instituto en el contexto de este evento. En primer lugar, tenemos el enorme gusto de recibir de nueva cuenta a quienes ya tuvieron la oportunidad y nos dieron la oportunidad a nosotros de cursar una primera edición de un diplomado en materia de energía. El hecho de que regresen y de que se sigan sintiendo parte de las iniciativas vinculadas con esta actividad académica es una de las mejores noticias para una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México y como lo es el Instituto, porque nos confirma que lo que les prometimos al inicio de aquella edición, que era seriedad, rigor, disciplina, trabajo académico, digamos, de excelencia, pues se cumplió, y tan se cumplió que siguen estando interesados en estar vinculados con nosotros. En ese sentido, me gusta siempre decirlo, quienes concluyen un curso, en este caso un diplomado con nosotros, forman parte de alguna manera del claustro ampliado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Son nuestras y nuestros egresados y en esa medida forman parte de lo que somos nosotros. En segundo lugar, lo que sucede es que tiene ya, digamos, ya está en marcha una segunda edición del diplomado, lo cual pues de nueva cuenta es una buena noticia porque entre otras cosas nos confirma que tenemos la capacidad institucional de mantener con constancia de manera permanente iniciativas de esta naturaleza. En tercer lugar, la, digamos, inauguración de este seminario. Y de este seminario quiero decir solamente tres cosas muy puntuales. Uno, que tendrá un carácter permanente, quincenal, de reflexión, de debate, de análisis académico a lo largo del tiempo, de investigación y de reflexión. Dos, que nos permite una vinculación que es fundamental con nuestra Facultad de Derecho, es decir, que aquí hay un ejercicio en el cual desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos una iniciativa, pero que es una iniciativa que no está aislada de las otras entidades de nuestra universidad y en particular y de forma muy relevante, y agradezco mucho a los docentes que nos acompañan el día de hoy, en verdad, Carlos, Francisco, una vinculación con nuestra facultad, que es una vinculación estratégica, que es una vinculación positiva para la universidad y positiva en esa medida para el país. Así que me da mucho gusto que además, de manera muy generosa, la Facultad de Derecho nos abre un espacio en su canal de radio y todas las semanas, los martes de 9 a 10 de la mañana, habrá un programa que se llamará La Energía Debate, me parece que es el tema, y que será consultable en Radio Ius Multimedia, que les vuelvo a decir, es la estación de radio de la Facultad de Derecho. Así que ojalá también le puedan dar seguimiento por esa vía. Lo cuarto que está sucediendo es que no cabemos en el instituto, y eso es una buena noticia de nuevo. No sé si se dieron cuenta que afuera, en el pasillo, hay gente que está esperando y hemos habilitado ya incluso espacios que eran de paso en el instituto para ahí poder transmitir las actividades que tienen lugar en esta institución. Y yo creo que en verdad esa es una buena noticia. Habla bien de ustedes,
habla bien del interés de ustedes por seguirse informando, seguirse formando, seguir estando cerca, digamos, de los espacios universitarios. Habla bien de la universidad porque nos refrenda su carácter de institución abierta, de institución pública, de institución preocupada por los temas de gran relevancia nacional, y habla bien de este instituto que en sus capacidades intenta de manera permanente tener sus puertas abiertas con iniciativas académicas de la máxima calidad en las más variadas temáticas vinculadas con el derecho. Le decía a la doctora Marisol Anglés, a quien con la doctora Margarita Palomino les agradezco y las felicito por esta iniciativa, que hemos hecho una contabilidad en estos días de cómo están los flujos de personas para los servicios institucionales en el instituto, y es muy grato y al mismo tiempo muy retador darte cuenta de que las personas que deambulan por las aulas del instituto a lo largo de cada semana se cuentan, en verdad no exagero, por miles. Y eso creo que es, digamos, pues una buena noticia de nueva cuenta, porque a lo que vienen esas personas es a los que están viniendo ustedes. Es decir, a abrevar, a aprovechar, a utilizar el conocimiento acumulado en una institución académica de excelencia que se toma en serio su trabajo. Nuestra misión institucional, y con esto concluyo, porque así lo establece la legislación universitaria, está orientada a la investigación, y en el caso del instituto de manera prioritaria a la investigación, pero también está orientada a la docencia y a la divulgación de la cultura jurídica. Y actividades como esta, se los decía en la inauguración de las 2 ediciones del diplomado, me parece que son las que conjugan de manera modélica esas 3 dimensiones del quehacer universitario. El quehacer que tiene que ver con la investigación y la generación del conocimiento, que tiene que ver con la docencia y el compartir ese conocimiento, y que tiene que ver indiscutiblemente también con la difusión de la cultura. Así que es un gusto que estén el día de hoy. En verdad felicito a Marisol y a Margarita de nueva cuenta por esta iniciativa y a sus equipos de trabajo. Pero además Margarita no solamente coordina junto con Marisol la línea de investigación en este tema, y no solamente coordina este diplomado y este seminario, sino que además tiene a su cargo la coordinación general de todas las otras actividades de extensión académica del instituto. Entonces, en verdad, muchas gracias a la doctora Margarita Palomino. Y bueno, pues de nueva cuenta, muy buenas tardes. Y sin más, en esta ocasión no pediré que se pongan de pie, aunque siempre el ritual lo solicita. En esta ocasión solamente les diré que, siendo las 6:20 de la tarde de este martes 16 de mayo de 2017, para mí es un honor declarar formalmente inaugurado este seminario de apertura de la línea de investigación sobre energía. Muy buenas tardes y que tengan mucho éxito en sus trabajos. La garantía, por lo pronto, ya está con la presencia de los 2 docentes que nos acompañarán el día de hoy. Carlos y Francisco, muchas gracias. Buenas tardes, de nueva cuenta, bienvenidos sean todos ustedes al seminario de apertura de la línea de investigación de energía, que, debo aclarar, estará celebrando de manera bimestral. Entonces tendremos un seminario cada 2 meses al que todos ustedes podrán acudir, y tendremos expertos como los que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos el honor de escuchar a 2 catedráticos y practicantes que nos vendrán a hablar sobre el arbitraje internacional y la solución de controversias en materia de energía. Tenemos el día de hoy al doctor Carlos Humberto Reyes Díaz y al doctor Francisco González de Cosío. ¿Cómo será la dinámica el día de hoy? Bueno, tendremos por una parte al doctor Carlos Reyes hablando sobre arbitraje, inversión-estado y su relación con energía en un aspecto introductorio durante los primeros 20 minutos, y posteriormente el doctor González de Cosío platicará con nosotros sobre aspectos muy puntuales en materia de energía durante los siguientes 20 minutos. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces comenzaré ahora leyendo pues brevemente la gran experiencia que tiene el doctor Carlos Reyes. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro y doctor en Derecho por esta misma universidad, además de contar con el diplomado en Derecho Norteamericano por la Universidad Iberoamericana y la Georgetown University Law Center. Actualmente es coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM y profesor de tiempo completo definitivo en la facultad. Entre sus reconocimientos destacan
la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Sociales 2007, así como la obtención de la medalla Ignacio Vallarta del posgrado de Derecho en la UNAM. Quiero agradecer, como siempre, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darme la oportunidad de presentar, y quiero que todos estos agradecimientos se excluyan de mi tiempo de exposición, si me lo permite, moderadora. Por invitarme, desde luego yo me siento, siempre lo digo, siempre me siento como en casa aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y además agradecer a Margarita Palomino y a Marisol Anglés por la posibilidad de exponer aquí en este foro. Felicito sinceramente la apertura de la línea en materia de energía. Creo que es no solamente oportuna, sino fundamental empezar a desarrollarse desde aquí, desde el instituto, hacer investigación dura, mucho más técnica y especializada en el tema. Tenemos la forzosa necesidad de pasar de un debate político a un debate estrictamente jurídico en temas que son de relevancia nacional, y eso es lo que me parece que este seminario pretende, lo cual desde luego auguro que va a ser un éxito gracias a que estas dos investigadoras, profesoras, son de primer nivel aquí en el instituto. Agradezco también, por supuesto, a Montserrat por la moderación, y sin más, quiero también decir que lo que tengo que decir yo será simplemente un preámbulo. A mí el hecho de compartir el foro con Francisco González de Cosío pues me deja con una sensación siempre de hándicap, porque bueno, es uno de nuestros especialistas, uno de nuestros practicantes más activos, uno de nuestros autores más prolíficos en materia de arbitraje, en materia comercial, ahora en materia de competencia. Entonces, bueno, siempre tiene que ser él el que dé la exposición más profunda sobre el tema, y para lo cual yo nada más me voy a permitir dar una especie de introducción de todo lo que seguramente va a ser muy interesante, que va a decir, me alegro de compartir el foro contigo nuevamente, Francisco, y bueno, ya ahora sí, después de toda esta introducción, simplemente comenzar a decirles que hablar de solución de controversias, hablar de arbitraje, hablar de energía en ese vínculo es demasiado amplio. Es decir, dedicarle 20 minutos a un tema como estos es tremendamente ambicioso. Y quiero decir que la reforma energética pues, plantea muchas posibilidades de conflicto. Yo me enfoqué específicamente y les voy a hablar exclusivamente solo de una viñeta de esta. Seguramente Francisco será mucho más amplio en este y en otros temas además, porque no solamente la reforma implica una sola posibilidad de controversia. Por supuesto, el 20 de diciembre de 2013 representa ese parteaguas, esa promulgación, la publicación de la reforma energética que abrió esencialmente varios caminos, varias brechas, entre ellas, por supuesto, la participación de la inversión privada en todas las etapas de la cadena productiva, mantiene aquella propiedad originaria de la nación en el tema de los hidrocarburos en el subsuelo, pero además hace de Pemex un jugador más de la industria competidora pues, con los propios inversionistas. Y por supuesto que los inversionistas a partir de ahora pues, pueden ser titulares de contratos de exploración y extracción, explotación de hidrocarburos. Entonces, esa reforma energética pues cambia completamente toda la situación que por una historia tremendamente larga de nuestro país se había mantenido sin esas posibilidades. El tema que a mí en lo particular me atrae respecto de esta reforma es la posibilidad del arbitraje inversionista-Estado. El mensaje clásico de todos los líderes, de todos los gobernantes, de todos los jefes de Estado, generalmente es: buscaremos atraer inversión extranjera. Yo no recuerdo, de verdad, desde que reviso los planes nacionales de desarrollo, algún presidente que no busque atraer más inversión extranjera, que ayude a la promoción del desarrollo nacional, en fin.
Con esta reforma, por supuesto, se pretendió, o al menos en el discurso es lo que se buscaba, atraer mucho más inversión extranjera para el propio sector. Pero la misma apertura del sector energético representa también una amplia posibilidad de demandas de aquellos inversionistas que puedan llegar a invertir en nuestro país. El arbitraje inversionista-Estado, como ustedes ya lo saben, es aquel arbitraje en donde el inversionista privado es capaz de demandar en un foro internacional al Estado mexicano en su totalidad, por violación de ciertos derechos, que es conocidos pues como derechos de inversión, que ya comentaremos. Sin embargo, de esta necesidad permanente de los gobiernos de abrir el sector a la inversión extranjera, existen varios riesgos operativos y varios riesgos no operativos, que es de donde justamente se derivan la posibilidad de demandas. Dentro de los riesgos operativos, por supuesto, existen aquellos de la posibilidad de desastres ecológicos, de los cuales pues hemos tenido varias experiencias. Puede haber también, por supuesto, pérdidas en las inversiones derivadas de la poca certeza que hay de la productividad en la explotación de los yacimientos petroleros. En fin, hay el hecho de que haya reservas probables, probadas, no significa que puedan ser fáciles de extraer todos los hidrocarburos del subsuelo. Entonces se consideran como riesgos operativos, riesgos que corre el inversionista y que eventualmente puede llegar a ocasionarle pérdidas. Eso, digamos que en dado que no son operativos, que son operativos, realmente no tienen una responsabilidad por parte del Estado en su ocasión. De los riesgos no operativos es de donde efectivamente el Estado sí llega a ser responsable y puede ser sujeto de demandas. Muchos de estos riesgos no operativos pueden ser, por ejemplo, la falta de experiencia que tenemos en el sector respecto de la inversión extranjera. La actividad de nuestras autoridades no es, digamos que no está especializada en el tratamiento de contratos petroleros. Las licitaciones que estamos viviendo recientemente, bueno, pues son apenas primeras experiencias que tenemos en el sector. Tenemos un marco jurídico poco desarrollado, altamente burocratizado, que evidentemente llega o puede llegar a ser obstaculizante de las acciones de los inversionistas extranjeros que vengan a realizar acciones de exploración y explotación. Por supuesto, ni qué decir de la corrupción, la expropiación o la posibilidad de que el Estado pueda expropiar estos derechos. La delincuencia es otro de esos factores que evidentemente al no ser controlada llega a ser responsabilidad del propio Estado. Pero sobre todo el Estado generalmente tiende a cambios repentinos de regulación que llegan a ser perjudiciales en los derechos de los contratistas petroleros. La rescisión administrativa, otra más, y de ahí me voy a detener solo un poco más adelante. Pero lo cierto es que justamente el hecho de que nosotros seamos o todavía podamos ser considerados como un país petrolero, altamente petrolero en el mundo, no es una garantía de que seamos un imán, un atractor de inversiones extranjeras en el sector. Por poner solamente un ejemplo y con datos de la OPEP a 2014, Irak y Libia, particularmente con reservas probadas, Irak de 144,000, más de 144,000 millones de barriles, Libia con más de 48,000 millones de barriles de reservas probadas. Con todo y eso, son países que no, o que han llegado a no ser atractivos para los inversionistas extranjeros, derivado justamente a la enorme cantidad de riesgos no operativos de estos países. Con esto México evidentemente se llega también a colocar, por estos factores que ya mencioné, dentro de esos países que con reservas probadas, quizá no en esos mismos niveles, llega a ser también poco atractivo para muchos de los inversionistas. Aún así, hay competidores en la industria y empieza a abrirse las oportunidades.
Por supuesto, hay maneras en las que el Estado puede mitigar esos riesgos operativos y que es donde generalmente en el marco de una apertura, de una reforma energética como la que tenemos ahora, tendríamos que empezar a enfocarnos. Tendríamos que empezar a crear políticas públicas eficientes. Por supuesto, la promoción de la democracia es uno de esos factores que tiende a a fortalecer pues, esta reforma. El Estado de Derecho del que tanto se habla, no solo en este, sino en todos los temas, es una deuda que ya tenemos muy grande. Se ha comentado incluso la inclusión de cláusulas de estabilización en este tipo de contratos, el hecho de crearle o de generarle al inversionista cierta certidumbre jurídica al establecer cláusulas de estabilización en el cual el Estado se compromete pues, a no dar ese tipo de bandazos fiscales y a cambiarles el régimen de un día para otro en su perjuicio. Bueno, tendría que ser parte de eso, o es parte ya de lo que se incluye en estos contratos petroleros. Y por supuesto los tratados bilaterales de inversión que existen y que han sido a partir de que se empezó a crecer en enorme número estos mismos tratados, pues un riesgo ya para los países. Al día de hoy tenemos casi 3.400 tratados bilaterales de inversión vigentes en el mundo. Ya es un número apabullante en el ámbito del derecho internacional de las inversiones. Es incontrolable porque no hay un organismo multilateral que se haga cargo de controlar todos esos tratados. Y todos están manejándose desde la perspectiva estrictamente bilateral, regional, en algunos casos, con tratados de libre comercio que tienen un capítulo de inversión incluido, como el Telecán, pero que no hay pues un organismo internacional que aglutine a todos estos tratados y que dé cierta certidumbre a todos los arbitrajes. Simplemente para mencionarles ya en el ámbito del arbitraje específicamente, que las demandas principales que existen en estos arbitrajes para los arbitrajes inversionista-Estado son por violaciones de principios generales como el de trato nacional, trato de nación más favorecida, el nivel mínimo de trato, que incluye el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plena, y la expropiación directa y expropiación de facto o medidas equivalentes a la expropiación. Pero es importante solamente para mencionar un dato, de 1977 a 2017 ha habido reclamaciones por aproximadamente 170,000 millones de dólares en este tipo de arbitrajes, de los cuales por supuesto de 1977 a 1990 ha habido pocas. La gran explosión ha sido casi en este siglo, pero 170,000 millones de dólares es una cantidad tremenda, de los cuales se han adjudicado 53,000 millones de dólares. Son datos de cifras que en el imaginario parecen demasiado abrumadoras, pero que en realidad son cifras que pueden llegar a representar el PIB de algunos pequeños países, y a veces no tan pequeños tampoco, pero además en el tribunal especializado del Banco Mundial, en el CIADI, que es el tribunal que digamos tiene más casos bajo su cargo de este tipo de arbitrajes, pues más del 50% de los casos presentados en 2016 se relacionan con el sector energético. Entonces, las demandas en el tema de la energía, en los arbitrajes inversionistas de Estado, son altas y van para arriba. De todas esas, de ese 50% de casos, el 20% corresponden a demandas por controversias de hidrocarburos. Y efectivamente, todas ellas por demandas por riesgos no operativos. Eso quiere decir que entonces los gobiernos están realizando demasiadas acciones en perjuicio de los inversionistas y esto les está acarreando muchas demandas que están repercutiendo en miles de millones de dólares. Solo para poner en contexto y una situación que lo comentaba con Francisco en el último foro que estuvimos juntos, planteábamos acerca de la posibilidad de demandas por rescisiones administrativas, las cuales, por supuesto, la ley de hidrocarburos
no permite. La rescisión administrativa no es arbitrable de acuerdo con con la ley. Y sin embargo, ahí me deja solamente un caso en particular, un caso de Occidental Petroleum contra Ecuador, el caso Oxy contra Ecuador, un caso emblemático en esta misma área. Es un caso particularmente emblemático para el efecto de la reforma energética mexicana. La ley ecuatoriana es muy similar, es casi un espejo de la legislación mexicana, y en su momento Occidental demandó a Ecuador por una rescisión administrativa, pero conste, las demandas no son por rescisiones administrativas, porque eso automáticamente eliminaría el arbitraje de la posibilidad. Lo que hacen es demandar por violaciones de trato justo y equitativo, y en esa demanda, derivado de que, al igual que la legislación mexicana, la ley ecuatoriana prohíbe la cesión de, perdón, nada más para decirlo claramente, la cesión de la participación contractual, aquella conocida como farm out, está prohibida la cesión de la participación de los contratos. Occidental cede sin permiso de Ecuador una parte de su participación, y eso hace que Ecuador le rescinda el contrato, y de ahí se deriva la demanda. No por la rescisión, pero sí porque en la acción que toma el gobierno ecuatoriano, el tribunal la considera como desproporcionada. Se consideró como violatoria del principio de proporcionalidad, porque Ecuador pudo haber tomado alguna acción diferente que no fuera totalmente violatoria, totalmente que afectara los derechos de inversión de Oxy. Y se consideró que había violación del trato justo y equitativo, y además se consideró que había habido por parte del gobierno ecuatoriano una expropiación de facto de la inversión ecuatoriana. Esta decisión del tribunal repercutió en que Ecuador, fue la razón incluso por la que Ecuador salió o pidió su salida del CIADI. Le representó una cuarta, si mal no recuerdo, una cuarta parte de su PIB, la demanda en favor de Oxy. Y ahí es donde me parece que nosotros tendríamos que tomar la experiencia de los casos que se han resuelto en el ámbito internacional, por lo menos en el arbitraje inversionista-Estado, para determinar que cualquier acción gubernamental que nosotros adoptemos, que el gobierno mexicano adopte en perjuicio de los derechos inversionistas, podrán ser objeto de demandas en estos tribunales. ¿Por qué? Pues porque México tiene 32 tratados de inversión. Tiene 32 tratados de inversión, en donde, por supuesto, cualquiera de los inversionistas que pueda llegar aquí ya puede participar de demandas en casos de inversionista-Estado, y puede ser demandado, como ya lo ha sido en otras materias anteriores, en donde hemos perdido casos, en donde hemos ganado casos, pero la reforma energética, digamos que abre pues una nueva ventana de oportunidad. Primero, porque el gobierno quiere, y lo tengo que decir abiertamente, este gobierno, pero el que venga también. Es decir, no hay gobierno que venga que no quiera atraer inversión extranjera. Entonces, a menos de que se eche esto abajo completamente, no va a haber la necesidad de atracción de inversión extranjera. Si hay inversión extranjera, hay posibilidades de demanda. Y si hay posibilidades de demanda, hay posibilidades de perder. Y la pérdida cada vez es más y más cuantiosa en sus montos. De ahí los riesgos. Por supuesto, no quisiera terminar simplemente con un escenario catastrófico, ni mucho menos. Simplemente dejar en claro esos mecanismos para mitigar los riesgos no operativos que tenemos aquí en México, en donde efectivamente la transparencia en las acciones gubernamentales, la eliminación de actos de corrupción, el establecimiento eventual y paulatino, si ustedes quieren, de un Estado de Derecho más confiable en el sector, podrá permitir que los actos gubernamentales sean más congruentes y evitar con ello quizá que seamos objeto de demandas
en el futuro más cercano. Digo, con el poco tiempo que se tiene, es simplemente dejar un tema plantado ahí para que el experto en esta materia nos platique un poco más de todo esto a fondo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, y particularmente por ceñirte a los 20 minutos exactos. Qué manejo del tiempo, fenomenal, nos pareció a todos, lo cual nos garantiza que va a haber tiempo al final para tener preguntas y respuestas. Seguramente todos ustedes, no sé si todos, pero creo que algunos de ustedes tendrán algunas preguntas para el doctor Reyes. Ahora me gustaría presentarles al doctor Francisco González de Cosío, quien es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro y doctor por la Universidad de Chicago. Cuenta con un grado de negocios y finanzas adicionalmente por la Universidad de Harvard. En 2006 fundó González de Cosío Abogados, SC, una boutique especializada en negocios y disputas complejas. Representa a muchas de las empresas más importantes de México y diversas transnacionales en sus negocios o problemas en este país. Es además uno de los árbitros más activos en América Latina. Es autor de 8 libros sobre arbitraje y competencia económica, así como más de 200 artículos especializados sobre arbitraje. Ello incluye los textos Líderes Mexicanos sobre arbitraje y sobre competencia. Imparte adicionalmente la Cátedra de Arbitraje y Competencia Económica en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Francisco, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Montserrat, por tus amables palabras. Es, créanme, un auténtico gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Tengo un enorme respeto intelectual porque además de aquí aprendí por el instituto y la facultad en mucha investigación que hice. Estoy muy agradecido a Marisol Angles por todas las atenciones que ha tenido conmigo y la paciencia que me ha tenido, tengo que reconocerlo. Y es un gusto ver cuánta gente le ha interesado el tema por el cual se ha convocado y obviamente compartir esto con Carlos, que es un experto. Últimas palabras me hacían pensar que no solo sabes mucho de derecho, sino que eres buen torero. Todo lo que dices no solo es cierto, en mi opinión, sino que es muy apropiado y atinado en esta coyuntura decirlo. Y me gustaría, en los 19 minutos con 20 segundos que me quedan, Marisol, dividir mi presentación en 3 fases con respecto al tema que me han dado. El primero es el arbitraje en la modificación energética. El segundo es el arbitraje y la contratación gubernamental. Y el tercero es un tema muy particular, que es la rescisión administrativa y la terminación anticipada, que ya anunció en su exposición Carlos Reyes. Para hacerlo me gustaría adelantar la idea que quiero defender, y es una idea que quiero ver si logro persuadirlos, que es una idea importante en la coyuntura que estamos viviendo. El arbitraje ha llegado para quedarse. El arbitraje, además, es un factor clave para atraer capital, como lo menciona Carlos, y además atraer capital es siempre una buena idea. Esa es la idea que quiero defender, y para hacerlo empiezo con la primera parte, el arbitraje y la modificación constitucional en materia energética. Sé que ustedes están muy empapados, probablemente mucho más que yo con respecto a esta modificación, entonces no voy a repetirla, sino voy a acentuar los aspectos que tienen que ver con arbitraje y que hay algo que comentar con respecto a ello. Primero, y no puedo dejar de decirlo, yo todavía recuerdo a mi maestro de Derecho Constitucional en 1992 decir, el pizarrón, en ese tiempo eran pizarrones de Gis, quien modifique este artículo, señaló el 27, en materia de petróleo, levanta una revolución en este país. Por ningún motivo puede haber capital, ya no se diga extranjero, sino privado mexicano en esta materia. Y quien lo toque, levanta una revolución. Para mí fue magia, y no soy priista, para mí fue magia lo que vimos hace unos años de cómo se logró. Y me pareció magia de la buena. Siento que nos quedamos cortos, no obstante lo abierta, lo agresiva para muchos, lo cuestionable para otros, pero quien conoce el mercado mundial de la energía sabe que estamos a la mitad de una revolución energética. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta de eso. Yo creo que es normal, la gente que vivió en Inglaterra a la mitad de la revolución industrial, a lo mejor no se da cuenta que estaba a la mitad de una revolución, pero estamos viviendo en el mundo una revolución. Y esa revolución es tal, de tal nivel, de tal velocidad, de tal impacto, que quien no hace ciertos mínimos se queda atrás por mucho. Y existe opinión mucho más letrada que la mía con respecto a energía, que México se quedó atrás, aún así. Es decir, todavía no llegamos al mínimo
para poder en verdad decir que estamos compitiendo con las grandes ligas mundiales. No obstante ello, es un gran paso el paso dado, y parte de lo que es interesante, y esto tiene que ver con mi aseveración de lo que recuerdo de la carrera, es que me llamó la atención que empecemos con modificar el capítulo económico todo para abrirlo. El ánimo de la modificación, que es entenderla en su sentido de reorganización industrial, la industria petrolera, y es aguas arriba, upstream, como dice en inglés, vamos a abrir, no vamos a liberalizar, vamos a abrir y permitir que Pemex sea uno más de los actores económicos que va a figurar. Aguas abajo, vamos a liberalizar. Es decir, lo que era un mercado monopolizado y monopsonizado, ambas cosas, y ambas cosas tienen efectos negativos económicos, nadie cuestiona eso en ninguna parte del mundo, por lo menos alguien que tenga tantito conocimiento de economía. Tener un monopolio en un área es negativo. Tener un monopolio y un monopsonio, ambos lados de la oferta y la demanda, es particularmente nocivo. Y eso es algo que vivimos durante mucho tiempo. El que la idea sea abrirlo y poner a competir a Pemex es una idea extraordinaria, en mi opinión. El que además se abra por completo y se desregule, pero con 9 leyes nuevas importantes, dentro de las cuales destacan la ley de hidrocarburos, la ley de energía geotérmica y la ley de industria eléctrica, me parece sensacional. Hay 6 leyes más importantes, pero son las 3 clave, en mi opinión, con respecto a esto. Y algo que uno observa en toda la modificación es que toda la modificación utiliza el arbitraje como mecanismo de credibilidad para atraer inversión extranjera, además de nacional. No solo mecanismo de credibilidad, sino un mecanismo para encauzar sofisticadamente la gerenciación de los problemas que van a surgir. Siempre va a haber problemas. Y lo que necesitas es un mecanismo sofisticado, dúctil, adecuado a las características de esta materia, para encauzar y resolver esos problemas. Entonces, el gran mensaje, y esto es lo bueno de la reforma, a veces nos gusta criticar en demasía, la reforma, esto fue extraordinario. Y fue algo además que no costó mucho trabajo darlo, vino del gobierno mismo. Dentro de la reforma, y ya Carlos lo adelantó, está el tema de la rescisión administrativa, que dejo en mi fase 3, entonces no entro ahorita, pero como Carlos indicaba, una constante que ha preocupado a muchas personas, y al día de hoy llevamos 2 años recibiendo consultas, inversionistas que tocan nuestra puerta a muchas personas y te preguntan a ver cómo funciona la rescisión administrativa, por qué no es arbitrable, qué implica, si es la rescisión o también las consecuencias económicas. Hay disparidad de opinión, no hay criterios fijos judiciales, aunque ya ha habido algunos casos, y además hay uno que otro por ahí que se está recocinando. Entonces, lo bueno es muy bueno, lo malo es muy malo, aunque sea excepcional, y es el tema de la revisión administrativa. Esto en cuanto a leyes. En cuanto al estado más reciente de contratación, hace poco investigué y quiero reflejarlo. Además de los reglamentos y manuales que se han emitido, dentro de los cuales destaca el Manual de Solución de Controversias para las reglas de energía de mercado eléctrico mayorista, todo contempla arbitraje, forzosamente. Se han pactado hasta hace recientemente 31 contratos como resultado de la ronda 1. De esos, 26 son licencias, 5 son contratos de producción compartida, y los de licencias son contratos para la exploración y producción en aguas profundas, la primera vez en la historia de nuestro país. También destaca por su importancia los términos y condiciones generales de venta de gas a primera mano, que también utiliza arbitraje para todo esto. Es decir, como dice en inglés, perdón el anglicismo, it's open season con el arbitraje. Va a estar plagado de temas, de controversias, de temas de energía, como en muchas otras partes del mundo. Parte 1. Parte 2. Arbitraje y contratación gubernamental. Creo que es obligado y coyunturalmente atinado empezar a hablar de una manera objetiva, con mente abierta, neutral, con el ánimo de llegar a las mejores conclusiones, no se conviene a cierto sector, sino las mejores conclusiones de qué significa algo que se ve como problemático en todas partes del mundo. Y es qué significa cuando un particular pacta con un ente público y al hacerlo incluye el arbitraje. En todo el mundo esto es problemático. En todo el mundo, y por problemático me refiero a que genera dudas por encima de las naturales. Todos, cuando A pacta con B y pacta arbitraje, bueno, pues ahí hay una serie de cosas que pueden pasar. Pero cuando B es un ente público o el Estado mismo, hay una capa adicional de problemas que surgen, y son problemas que todavía no están del todo resueltas,
y son de esas dudas que se aprovecha, dado su situación de indefinición, para tomar extremos convenientes a las posturas que le interesa a cada parte. Y yo lo que propongo es que en un foro como este, en una institución como esta, empecemos a pensar exactamente qué significa. Todo mundo, creo que debe ser un punto de partida de este análisis, aceptaría, incluso un no abogado, incluso una persona que nunca ha estudiado mucho, que si Carlos y yo contratamos, es fundamentalmente distinto a que si Carlos contrata con un ente público. Es fundamentalmente distinto. Cuando tú tratas con un ente público, pasan cosas adicionales. Hay un régimen adicional del contractual. ¿Qué significa eso para el arbitraje? Aceptada la premisa, la conclusión debe ser que no significa nada. Yo creo que no. Además de que no creo que no sea buen derecho decir eso, si tomamos esa postura, lo que vamos a ver es que, lejos de atraer el capital, como ha mencionado Carlos que se desea, se va a ahuyentar el capital, porque el objetivo del arbitraje, como todo mecanismo, es que las disputas que surjan de esa relación jurídica sean encausadas de una manera que lo que diga el contrato es. Y en el momento que alguien de las dos partes dice, bueno, sí es, pero según yo, o según, por ejemplo, hay un caso por ahí reciente en el cual un ente público tomó la postura que es ante él, o sea, no ante el contencioso administrativo ni siquiera, sino ante su contencioso interno de ese mismo ente, es decir, en sede administrativa, donde se resuelven sus controversias, no obstante que pactó arbitraje. Y que esa cláusula pues no significa nada, se les fue a los redactores de ese contrato. Si uno aceptara esta postura, uno vería que los deseos o la demanda por contratar con esa persona se extinguiría muy rápidamente, porque es un mecanismo de garantizar que el contrato significa lo que dice. Entonces, la conclusión con respecto a la premisa de no es lo mismo contratar con ente público no tiene que ser que no se respeta el arbitraje. Más bien, uno podría armar el argumento perfectamente inverso. Es porque yo estoy tratando, no en una situación par y paso, sino vertical, ante un ente más poderoso que yo, con frecuencia en una jurisdicción distinta, donde puede o no ser cierto en esencia, pero definitivamente lo es en apariencia, que los poderes judiciales de ciertos entes públicos, de ciertos estados, se inclinan por beneficiar al ente público, a veces porque es el proveedor más importante de ingresos de ese país, a veces porque hay poder político o poder de facto. Si puede o no ser cierto, eso es discutible, no lo voy a discutir en este foro, que todos sabemos que es muy cierto en muchas partes del mundo. Pero aunque no fuera cierto, la mera percepción de que pudiera ser cierto, o no ahora, sino en el futuro, recuerden que los contratos de infraestructura son contratos que siempre son a largo plazo. Los puntos break-even, el punto a partir del cual una obra de infraestructura empieza a ser negocio, es usual ver que son después del año 15. Entonces, el día, si ustedes representan a un inversionista, nacional o extranjero, que va a celebrar con el ente público un contrato para financiar una carretera, o una presa, o una perforación submarina para ver si hay mantos petrolíferos, etc., el punto de quiebre es como en 15 años. Y los contratos suelen ser muy importantes en cuanto a su cuantía. Entonces, si uno quiere convencer a una persona que haga o que financie una obra de infraestructura que va a costar $500 millones y que el punto de quiebre va a ser en 5 o 10 o 15 años, necesita un mecanismo que asegure que lo que dice ahí va a ser cierto no solo hoy, sino siempre. Porque al día de mañana, cuando ese funcionario se retire, se muera o cambie de partido, y que por ende, con frecuencia, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, partidos nuevos a veces sacrifican proyectos del partido anterior. Lo que necesitan las obras que en nuestro mundo, ya no se diga en nuestra región, requieren para financiar el progreso, son mecanismos que aseguran que lo que se pactó en esos contratos bíblicos que uno ve de infraestructura es. Que no va a ser lo que diga el juez de la jurisdicción alineada al poder local en 15 años, o que no, que lo que diga es. Y una manera de lograr eso es con arbitraje. Porque uno no tiene certeza, como nadie nunca la tiene, que el ente local va a influir de alguna manera con el funcionario local, el juzgador local. Pero cuando uno tiene un mecanismo en el cual uno participa en la confección del órgano que va a juzgar, uno puede acercarse más a la certeza de que lo que dice el contrato es. Entonces, eso es un valor muy importante, porque si alguien quiere financiar o quiere acudir o utilizar capital privado para financiar progreso, y eso es una muy buena idea, la autarquía está superada, el Estado requiere del mercado para financiar y para llevar a cabo progreso, inclusive aunque tuviera mucho dinero. El mercado es mejor en esa actividad que el Estado. El Estado es bueno para gobernar, no para participar en el mercado. Entonces, conviene que el Estado haga mancuerna con el mercado para lograr los fines que desea.
pero necesitas acatar las reglas del mercado. Y esto es lo que me regresa a qué entender cuando tratas o contratas con Leviatán, que él puede más, que te puede pisar, que puede cambiar los términos unilateralmente del contrato, ya sea de jure o de facto, y la respuesta tiene que ser no. No solo por principio, sino por conveniencia. No nos conviene, porque si hacemos eso, si toleramos eso, la gente no va a querer tratar con nosotros. Si me permiten una metáfora, es un poquito como la fidelidad. Si una persona se liga una persona con una pareja, la nueva pareja siempre va a tener la duda si no le van a hacer lo mismo. Tenemos por fidelidad, además de por principio, que acatar las reglas del mercado en la contratación gubernamental. Y esto, que estoy convencido que es cierto, empieza a asomarse en la modificación reciente. No solo en cuanto a las leyes que utilizan arbitraje, sino en la nueva ley de Pemex. Si ustedes la ven, hay una corriente de opinión de varias personas, a la cual yo me sumo, que se adoptó lo que unos llaman el antídoto inglés al problema francés, que ahorita voy a explicar qué es. Y es entender que la contratación gubernamental tiene un régimen administrativo muy importante en la primera fase, en la licitación. Y eso no es arbitrable, por supuesto que no. Toda la génesis de un contrato son actos públicos, un régimen administrativo con el contencioso administrativo que no debe ser arbitrable. Pero una vez que adjudicas el contrato es privado. Ya no es un contrato público. Es un contrato regido por el Código Civil, el derecho mercantil aplicable, que no tienes por qué contaminarlo, y uso la palabra en forma intencional para que alguien se enoje, con derecho administrativo. Es un contrato, significa lo que dice, no lo que tú le metas cosas como el jus variandi o no hay exceptio non antipeti contratus, o no hay todas estas cosas que el derecho privado contempla para actores privados, y que algunos dicen que no tienen los entes privados que contratan con entes públicos. Yo diría, ¿por qué no? Que sí se pueda, que sí, que el ente público, cuando adjudica un contrato a un particular, a partir de entonces, la relación se convierte en horizontal, ya no es vertical. Y entonces se logra el objetivo que mencionaba hace unos minutos. Esto además de que creo que es cierto con estas disposiciones nuevas de la ley de Pemex y la modificación constitucional, parece también ser cierto por el régimen que se ha escogido para las empresas productivas del Estado. Es un bicho raro nuevo el que tenemos. Va a decir alguien, no es tan raro, teníamos desde hace mucho tiempo en nuestro derecho administrativo las empresas de participación estatal. Me cuestiono si es en verdad comparable. Al sabor que yo leo, y no soy el único, la nueva figura administrativa que tenemos de empresas productivas de Estado, es que es una especie como de punto intermedio entre ente público y agente económico. De tal forma que tiene un régimen interno regulatorio de rendimiento de cuentas público, pero cuando contratas con el mercado, eres un agente económico. Me interesará conocer opiniones sobre esto. Paso a la tercera parte de mi presentación y sé, Montserrat, que me quedan 5 minutos. Y aquí es lo que me refería, exactitos, lo que me refería a la asignatura pendiente. El tercer tema es la rescisión administrativa y la terminación anticipada. Carlos atinadamente señalaba que esto es un tema. Y es un tema porque con todo el mérito que tuvo la reforma constitucional y las nuevas leyes secundarias y orgánicas que rigen este nuevo régimen de energía eléctrica, de energía en general, no solo eléctrica, se ha extirpado legalmente de la arbitrabilidad genérica de las materias que se han contemplado la rescisión administrativa y la terminación anticipada. ¿Qué observo yo de esto? Y la coyuntura es preciosa, porque acaba de acabar la saga Comisa. Entonces ya podemos, como le he dicho a un par de colegas, bajar nuestros lápices, quitarnos los guantes y ya no hablar de intereses, sino hablar de ideales. Hasta hace muy poco, literalmente hasta hace una semana, no podíamos, no estábamos con la boca callada. En una semana sale un artículo que voy a escribir de esto en el boletín del Centro de Arbitraje en la Construcción, diciendo, hago un llamado a que ya hablemos de ideales y no de intereses, porque llevamos 4 años, muchas personas, yo soy una de ellas, discutiendo una serie de temas que lo que decimos es por lo que podemos decir. Y hay cosas que no puedes decir en parte porque afectas tu caso que está sub iudice, y uno no debe hablar cuando un caso está sub iudice. Pero ya que se acabó, ya podemos hablar con franqueza. Y el caso Comisa, para los que no lo conozcan, que estoy seguro que el 99% de la gente lo conoce, es un caso en el cual se condenó a Pemex a pagar casi $400 millones en un caso de arbitraje, como resultado de una rescisión administrativa, como resultado de una toma de una plataforma en el Golfo de México, y el laudo fue anulado en México y se fue a ejecutar
se llevó a ejecutar a Nueva York y mucha gente no sabe, pero también a Luxemburgo. Y el resultado de ese evento fue totalmente distinto. Luxemburgo digo, yo no ejecuto. Si México anuló, yo no lo ejecuto. Y eso es una peculiaridad del derecho arbitral, que hay jurisdicciones que pueden o retienen facultad residual para ejecutar laudos anulados. Y Estados Unidos tomó la postura de sí ejecutar. Ahora, ¿por qué es importante este caso? Lamentablemente por motivos negativos. Comisa es, como el artículo que van a ver la semana que entra publicado, un great case that made bad law. Perdón el anglicismo, pero así lo decía Holmes. Great cases make bad law. Los grandes casos hacen mal derecho. Es un aforismo que uno escucha con frecuencia. Lo que con menos frecuencia escucha es por qué se dice ese aforismo. Y ese fue acuñado por Holmes, este gran intelectual del siglo pasado de Estados Unidos, un juez que escribió muchos libros muy bonitos y muchas sentencias también muy bonitas. Y en una de ellas, en uno de los casos que tuvo, que se llama Northern Securities, de 1904, dijo, los grandes casos hacen mal derecho, no porque sean complicados, todos podemos resolver casos complicados, sino porque, estas son sus palabras, porque por la coyuntura y la presión de los intereses que tocan, generan una especie de presión hidráulica que afecta el buen juicio. Y eso fue lo que pasó en Comisa. Se ejerció una presión hidráulica que afectó el buen juicio y mucha gente ha dicho cosas incorrectas, a veces ignorantes, de lo que en verdad sucedió, me refiero. Y yo lo que creo, someto a su consideración, es que la rescisión administrativa y terminación anticipada requiere un foro serio, objetivo, inteligente e informado, una mesa como esta, donde estén de un lado administrativistas y del otro lado Carlos, y hablen con ellos y debatan ante ustedes sobre si debemos cambiar el paradigma, y eso es lo que es un paradigma, de que la rescisión administrativa y terminación anticipada no son arbitrales. ¿Y por qué creo que debe haber un foro así? Porque muchos amigos míos del medio arbitral han simplista, superficial y convenientemente tomado la postura que es un anacronismo que no se entiende y que debe de simplemente cambiarse. Yo sí creo que debe cambiarse, que debemos permitir la arbitrariedad de rescisión administrativa, pero no por esos motivos. Decir que es un anacronismo, que es un vestigio, descuenta la profundidad del problema que tenemos enfrente. Lo cierto, en mi opinión, que someto a su discusión en unos minutos, es que el motivo por el cual en México y todos los países de Centro y Sudamérica, ya lo investigué, contienen una serie de actos, uno de ellos, la rescisión administrativa de terminación anticipada, como actos de autoridad, ergo no arbitrables, obedece a que conforme a derecho administrativo francés, decimonónico, es vieja la teoría, que México heredó, y Venezuela, y Chile, y Argentina, y Bolivia, en fin, todos heredamos el droit administrativo francés. Y ese derecho lo que postula es que hay un acervo de facultades que no solo tiene, sino que debe tener el Estado, qua ente público, por encima de lo que tienen los particulares. Por el mismo motivo que aceptamos que cuando Carlos y yo contratamos es distinto de cuando Carlos contrata con ente público, esa distinción justifica una diferencia. Y es que debe tener más facultades porque mientras Carlos y yo gestionamos un interés muy sencillo de manejar, que es el lucro, un ente público le interesa el lucro, pero le interesa además el interés público. Y como el interés público involucra a muchas personas y es mucho más difícil que el mezquino interés del lucro, se justifica, según esta teoría, que el ente público tenga un acervo de facultades que no tiene el particular. Uno de ellos es poder dar por terminado en forma inmediata y sin discusión un contrato. Los motivos son muchos, no los agoto, pero el punto es que bajo derecho administrativo, un contrato administrativo permite al ente público dar por terminado sin discusión, sin responsabilidad, solo te devuelven lo que has hasta ese momento, por el simple y sencillo hecho que puede ser que tu orden de prioridad de utilización de recursos cambie, y eso no está mal. Es un riesgo que asumes con el ente público. Es lo que llamamos en derecho administrativo mexicano el régimen exorbitante de los contratos. Y eso no está tan raro, según esta teoría. Segundo, rescisión administrativa, que es distinta a la terminación, mucha gente las asimila, es distinta. La rescisión necesitas demostrar que fue lícitamente seguida por incumplimiento. La terminación no. Si te dan por terminado, ni modo. Con tu pan te comes tu bilis porque no hay nada que puedas hacer. Pero la rescisión sí, porque puedes cuestionar la validez del acto. Puedes cuestionar que exista un incumplimiento contractual que motive la rescisión y por ende, eso alguien lo tiene que decidir. La teoría francesa, mexicana, en cuanto a esto tiene que ser el contencioso administrativo. No puede ser un árbitro. ¿Por qué no? Porque es una acto de autoridad. ¿Por qué es un acto de autoridad? Rescindir un contrato es un acto contractual. Por eso soy ente público. ¿Y qué?
Es a lo que me refería con el problema francés. Como traemos esta visión francesa decimonónica, muy vieja, en mi opinión superada, o debería ser superada, pero ahí está, en los códigos. Por cierto, hablando de los códigos, investigué todas las leyes administrativas mexicanas. Y de esas, encontré que sobre resolución administrativa y terminación anticipada, hay total dispersidad del tema. Conclusión 1. Conclusión 2. 8 estados de la República permiten en sus leyes de obra pública y servicios el arbitraje. 8. Conclusión 3. 8 estados permiten el arbitraje en sus leyes de asociaciones público-privadas. Conclusión 4. 2 estados prohíben el arbitraje. Y 16 estados establecen que arbitraje bienvenido, úsenlo para lo que quieran, pero la rescisión administrativa y terminación anticipada son no arbitrables. Esas son las conclusiones de esa investigación. Yo creo que eso, cuando Carlos debata con los administrativas, es lo que con los administrativistas tiene que el punto de partida de esa discusión ser que este paradigma que existe en nuestro derecho administrativo y en otras partes del mundo debe cambiar por el simple hecho de lo que explicaba en la sección 2 de mi presentación. Cuando tienes disposiciones como estas, el mensaje que mandas lamentablemente, y así está siendo recibido por la comunidad petrolera internacional, es que México tiene un as guardado bajo la manga. El día que contrata contigo, inviertes capital en el mercado mexicano, haces una obra de infraestructura, 5 años dentro de la vida contractual, tienes un problema y te dicen, voilà, rescisión administrativa y no hay nada que puedes hacer. Así está siendo tomado. Resultado práctico en el mundo real, no discusiones bizantinas sobre qué sería, es que esos petroleros que sí le entran, suben la tasa de financiamiento. ¿Y qué pasa cuando subes la tasa de financiamiento? Significa, y es un axioma económico, quien lo cuestione, invito a que cuestione el axioma económico. Cuando una actividad económica cuesta más, si subes el costo de financiamiento, el costo del dinero de atracción de capital sube. Cuando encareces una actividad económica, pasan 2 consecuencias inmediatamente. 1, hay menos de ella. Hay menos actividad económica. Como Carlos explicó, queremos esa actividad económica. Entonces, estamos afectando el objetivo mismo de la reforma. Y número 2, la actividad económica que sí ocurre, cuesta más. Es decir, los peajes en las carreteras que ustedes paguen, los impuestos, todo, lo vamos a acabar pagando nosotros más, porque incluimos la rescisión administrativa y la terminación anticipada. Entonces, y con esto concluyo, mi postulado ante ustedes es que, de la misma manera en que el arbitraje vino para quedarse, y que es un mecanismo que fue extraordinaria idea utilizarlo en la reforma energética, porque da credibilidad y fomenta el objetivo de la reforma energética, trae un pelo en la sopa que necesitamos remediar lo antes posible, pero en forma seria. Y la coyuntura es preciosa de este evento, porque la semana pasada se resolvió con MISA y ya la gente que más sabe de esto la pueden sentar en un foro como este y discutir honestamente sobre qué es lo que debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hemos escuchado el día de hoy, por una parte, una ponencia que nos ha contextualizado en el mundo del arbitraje de inversión, la ponencia del doctor Reyes, quien nos ha platicado que en el mundo existen 4.300 acuerdos bilaterales de inversión, pero que, o inclusive más, pero que el año pasado más del 50% de las demandas que se presentaron en el CIADI correspondieron a asuntos de energía. Y en este sentido, el doctor Reyes nos alerta de alguna manera para decirnos que a partir de la reforma constitucional en materia de energía pues, se ha abierto una puerta para que pues de alguna manera inversionistas puedan demandar al Estado mexicano por proyectos de inversión en materia de energía, particularmente a la luz de riesgos operativos y no operativos, incluyendo el deficiente marco jurídico y la corrupción que existe en este país. Por otra parte, el doctor Francisco González de Cosío nos ha presentado una ponencia retadora en la que nos dice que el arbitraje ha llegado para quedarse y nos dice que es un aspecto positivo que se haya incluido el arbitraje de inversión dentro de esta reforma energética, al ser el arbitraje un mecanismo que nos da flexibilidad, pero también da certidumbre a los inversionistas. Y pues al final nos dio su razonamiento de por qué pues una rescisión anticipada debería ser arbitrable y nos invita justamente a que discutamos este tema. Tenemos 17 minutos
para las preguntas y respuestas. Me parece que sería bueno hacer rondas en las que tengamos 3 preguntas, contestan los ponentes y así continuamos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en el público? Por allá una. ¿Alguien más? De una vez para señalarlo. Segundo. ¿Y alguna otra persona? Tercero, por aquí. Señor.
Muchas gracias. Les pedimos que sean muy puntuales con sus preguntas o sus comentarios para para que todos los demás tengan oportunidad también de hacer alguna pregunta o algún comentario. Señor, por favor. Muchas gracias. Me parece que las preguntas van dirigidas a ambos ponentes. Entonces, doctor Reyes, si gusta hacer algún comentario. Bueno, quizá son preguntas, desde luego, en algunos aspectos altamente complejas. Quisiera comenzar lo que dice don Alejandro. Primero, me quedo con esta última idea del arbitraje en los contratos. Bueno, el arbitraje inversionista-Estado se conoce justamente por ser un arbitraje sin necesidad contractual. Finalmente, la atracción de inversiones puede llegar aquí no necesariamente con un contrato con el gobierno federal y el hecho de atraer inversión, la violación de sus derechos de inversión implica una demanda y no es justamente atacar un contrato particularmente. Entonces, sí entiendo la circunstancia de que la reforma energética plantea inicialmente la celebración de contratos en las rondas de licitación, pero aún así puede existir este tipo de inversión sin la necesidad de un contrato. Inicialmente, bueno, tampoco quise decir yo que el arbitraje naciera con los tratados o con la reforma energética. Finalmente, el arbitraje siempre ha estado. Lo que ha sucedido es que a partir de la celebración de tratados bilaterales de inversión y de la inclusión de capítulos de inversión en tratados de libre comercio, se ha establecido la modalidad de las demandas o arbitrajes inversionista-Estado, que no existían porque en el tema energético pues, estaba excluido completamente de cualquier negociación. El hecho de la reforma energética plantea la posibilidad entonces de que ahora los participantes privados y extranjeros que invierten puedan demandar al Estado mexicano. El arbitraje existía previamente, pero en relaciones contractuales, en relaciones de solución de controversias con los actores que existían en el marco de lo que permitía la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y otras, pero no el arbitraje específicamente inversionista-Estado. Existía pues, pero se abre con la reforma energética la posibilidad de este particular tipo de arbitraje y quizá con eso. Yo no quisiera entrar en el tema de hasta dónde el Estado mexicano quiere abrir la reforma. Digamos que ahorita lo que sí percibo yo es que la apertura de la reforma energética ha sido relativamente temerosa, busca protegerse por algunos ámbitos, no ha sido frontal totalmente, pues obviamente es cautelosa y establece esto que dice Francisco, este tipo de haces bajo la manga para establecer la posibilidad de excusarse en caso de una controversia ante algo que puede sacar a la luz como interés público, ¿no?
y por supuesto que todos ustedes saben que cuando se saca a la luz el interés público, pues automáticamente ya todo queda subordinado bueno, ya no hay voluntad de las partes que valga. La verdad es que no sé si realmente voy por el camino que planteaba, pero bueno, en el caso de Ramón Ocampo, el interés público, eliminarlo de la negociación al contratar, lo que decía, finalmente cuando el Estado realiza una apertura como estas, realiza contratos en el marco de la reforma energética, todo queda necesariamente subordinado al interés público. Es decir, el interés público siempre queda eliminado de cualquier negociación y justamente es lo que ha tratado de establecerse en los artículos, el artículo 20-21 de la Ley de Hidrocarburos, que justamente deja la rescisión administrativa para decir, esto no es arbitrable, esto queda exclusivamente en mi territorio, esto se tiene que resolver por tribunales federales y no queda pues a voluntad de las partes. Entonces, esa es una forma pues de que el Estado se trata de autoproteger con estas medidas, de manera que aunque el Estado tratara de realizar negociaciones en el ámbito donde involucra intereses públicos, sería completamente nulo, porque incluso la misma negociación del Estado quedaría subordinada a un interés general. Creo yo, pues es una opinión. Y por último, en lo de Yair Acosta, la recomendación de mejores prácticas contractuales, yo en esto particularmente, no lo sé, a mí lo que he aprendido yo es que la redacción de cláusulas arbitrales, y eso lo saben muchísimo más Francisco, tiene que ser lo más sencillas posibles, en aras de ser mucho más eficaces a la hora de resolver una controversia. En la medida que se trata de elaborar una cláusula arbitral demasiado compleja y que involucre demasiados elementos de análisis, se convierte pues en una razón más para litigio. Pero bueno, en este aspecto específico de corto y mediano plazo, no sé si hay alguna especificación. Procedo en orden inverso a las preguntas. Don Yair, como le contestó Carlos, creo que es lo mejor es no meter temas sustantivos en la cláusula. La cláusula debe tratar nada más el tema procesal arbitral y para ello lo más fácil, y es muy curioso, pero casi nadie lo hace, es copiar y pegar de la pantalla de la computadora gratuitamente la cláusula que ofrecen los centros arbitrales. Me he cansado de ver contratos hechos por muy buenos abogados con pésimas cláusulas arbitrales. Y yo, la teoría que tengo, es cuando un muy buen abogado está haciendo un contrato y todos los aspectos lo cuida y redacta todo, llega la cláusula arbitral y hacer un cut and paste, como que va en contra de su inercia de cuidar los intereses de su cliente y le mete cosas que generan los problemas que Carlos ha hecho. Entonces la sugerencia es cut and paste del centro arbitral que usted escoja, pero copy and paste de lo que ve en internet y ya. Con respecto a interés público, gracias don Ramón por su pregunta. Yo creo que el interés público sí debe de esgrimirse, sí debe de velarse. Mi cuestionamiento con respecto a la resolución administrativa y terminación anticipada es que irónicamente afecta el interés público, porque el interés público incluye, según el 134 constitucional, contratar en los mejores términos posibles. Y cuando uno establece derecho que encarece la contratación, pues va en sentido contrario. Y el interés público, cuando yo he escuchado y he debatido con varios administrativistas el tema en la rescisión, y se explica por qué la postura por la que abogo es reduccionista, me dijo uno que lo respeto mucho, es un gran administrativista, me decía, Francisco, tu postura es reduccionista. Y yo lo que entiendo por ello es que está él diciendo que yo estoy descontando 300 años de historia intelectual de derecho administrativo francés. Y yo creo que eso es una muy buena observación. Mi respuesta es que el derecho procesal y el derecho contractual, las obligaciones, contiene todos los instrumentos jurídicos para lograr lo mismo que el autor de las cláusulas exorbitantes quería lograr. Por ejemplo, la terminación anticipada, que para, por ejemplo, detener una operación, una medida precautoria, eso es derecho procesal. Que quieres dar por terminado porque hay un incumplimiento, eso es la excepción de contrato no cumplido. Todo está en el derecho contractual y procesal correctamente entendido. Es un derecho muy rico. Muchos miles de años de historia tenemos en eso. Muy superiores que los dos centenares de años en derecho administrativo. Y una manera de lograrlo es con menos derecho administrativo. Y respecto de las varias preguntas que hizo don Alejandro Chávez, quiero decirle que estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Primero con su matiz de que el derecho
arbitral o la praxis arbitral no nació con la reforma energética. Efectivamente, desde 1993 nació un derecho arbitral moderno en México como resultado del título cuarto, libro quinto del Código de Comercio. Y cita usted el caso de CFE, yo creo que es un gran ejemplo, comulgo con su aseveración, es un gran ejemplo de un ente público que ha tomado con seriedad el arbitraje, preparado todo un área de abogados, ingenieros, que los ha mandado a tomar cursos de arbitraje. Muchos han sido alumnos míos y eran mejores estudiantes que los abogados, los ingenieros. Y litigan muy duro en arbitraje, muy inteligentemente, en los puntos importantes, no se desgastan por tonterías. Y si pierden, pagan. Es el mejor mensaje posible. Uno no pensaría viendo una persona que regala sus casos. Eso no. Pero es un gran ejemplo de buena utilización de arbitraje para un ente público, para mi gusto, mundial. Yo lo he citado en varios países como un gran ejemplo. Entonces me gustó mucho que usted dijera eso. Con respecto a la ley suprema, también me gustó su observación con respecto a pactar arbitraje, porque efectivamente pacta sunt servanda, y si hay acuerdo arbitral, debe de honrarse el acuerdo arbitral. Lo que tengo la duda con respecto a lo que dijo es, si la rescisión administrativa se contempla como parte del contrato, hay que respetarla, claro, pero va a haber diferencia de opinión sobre si la rescisión administrativa está justificada. Por ejemplo, la rescisión parte de la premisa de un incumplimiento, así nos lo establece el artículo 20 de la ley de hidrocarburos, y si las partes difieren sobre esas hipótesis, que con certeza va a haber diferencia, alguien tiene que resolverlo. Y es sobre eso, y aquí me apalanco con algo que dijo Carlos, de por qué creo yo que hay que procurar que no haya no arbitrabilidad de rescisión administrativa y transmisión anticipada. No es nada más por los motivos que ya expliqué, que comulgo con ellos, sino además que cuando uno contempla la no arbitrabilidad de estas materias, quiere decir que cuando surge un problema, lo que va a haber es procedimientos paralelos. Va a estar el arbitraje para todo lo no relacionado con la rescisión y el procedimiento administrativo relacionado con la rescisión. Y eso, como todos aquí sabemos, es caldo de cultivo de problemas que se estén pisando los callos entre esos dos regímenes. Uno. Dos, duplica el costo. Usted habló de costo. Estamos hablando de los litigios. A mí me cae un asunto de estos, yo no cotizo un pleito, yo cotizo dos. Entonces nos duplican a los abogados los honorarios, a veces multiplican, y todo por pactar o por no casarse con una, que es o arbitraje o no quieres arbitraje. Puedes no querer arbitraje, pero si lo quieres, estar haciendo excepciones lo que genera son litigios paralelos. Eso fue la génesis del problema en Comisa. Que el particular, la entidad Comisa, presentó un arbitraje y un amparo. Y eso fue la semilla del eventual problema que le costó casi 600 millones de dólares. Por último, respetuosamente me aparto su opinión sobre el costoso del arbitraje. En mi opinión, el arbitraje es tan costoso como las partes con su destreza pueden hacerlo. Es que hay casos que ha salido muy caro, por supuesto. Hay casos que me viene a la mente un par que duraron 7, 8 años, de equipos legales de 20 abogados. El problema no es el arbitraje, el problema es un caso muy grande, muy complejo, con decenas de miles de pruebas que requirieron decenas de miles de horas hombre. El arbitraje, puede haber arbitrajes chiquitos, como los ha habido, pro bono, medianos, grandes, no es un concepto intrínsecamente caro. Esta lección la han aprendido otras jurisdicciones. Perú usa el arbitraje para todo, hasta para servidumbres de paso, para discusiones civiles, para materia sucesoria. En México nos resistimos a eso, entre otros motivos, el tema de costo. Yo creo que no es una falacia. Parte de la premisa de que como ha habido casos caros, siempre va a ser caro, y no es necesariamente cierto. Pero me interesará conocer su opinión. Exacto. Agradezco y comparto todo lo que ha dicho. Efectivamente, cuando uno utiliza, si pone, por ejemplo, como ha hecho, es una crítica también, eso no lo dije, a los contratos modelo de la ronda 1, la cláusula que traen, ponen la sede Holanda. El día que quieran pedir alguna medida precautoria judicial, o pedir la nulidad, de entrada todo el expediente traduzco al holandés, contraten abogados activos. Lo que usted está diciendo es cierto, encarece esa praxis que se adoptó en la ronda 1, va a encarecer, y usted va a decir, se va a acordar de esta plática, va a decir, esto es lo que yo le decía a Francis. Sí, tiene toda la razón.
tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales. No sé si alguien más en el público quisiera hacer alguna intervención. ¿Usted y alguien más? Por pronto. De nuevo usted. Muy bien. Señora, por favor, adelante. Muchas gracias. Por favor. ¿Es la última pregunta? ¿Habrá más? ¿O? Una pregunta adicional, si alguien la tiene, y si no, la realizo yo. Adelante. Muchas gracias. Francisco, ahora te corresponde iniciar con las respuestas. Con mucho gusto. Empiezo esta vez por el orden de las preguntas. Puede ser que el motivo sea el que usted menciona. Lo que yo observo sobre el motivo por el cual se mantuvo la revisión administrativa en forma enérgica, es decir, obstinada, yo lo leo de la siguiente manera. Primero, empecemos con realpolitik. Yo percibo que ante lo abierta que fue la reforma y que se mandó a varios personajes a dar opinión, yo tuve la suerte de ser uno de ellos, y criticamos esto, la reacción que se generó, yo la entiendo a todo pasado como una reacción de, a ver, ya, suficiente, ya les dimos bastante, eso es lo que yo percibo. No me lo dijeron así, se esgrimieron otros argumentos, pero la percibo como diciendo, esto es una facultad soberana, ya les dimos, ya hubo esto, ya hubo. Entonces sentí que lo vieron como un límite donde debe haber soberanía, la palabra fue usada, y donde que hay un papel del Estado regulador y que era un caso de demasiado liberal. Otra cosa, otro motivo, y este es un motivo sólido que hay que atender, en la discusión que Carlos tenga con los administrativistas aquí, tendría que conceder, si es intelectualmente honesto, que nuestro Poder Judicial ha tomado la postura que la revisión administrativa es no arbitraria. Y esa postura, yo leí la foto del derecho escrito, pero la postura judicial
hay muchos casos, bueno, muchos, hay casos, pero que ya tienen bastante historia. Yo encontré unos en la investigación que hice hasta de principios del siglo pasado, y el más reciente es el amparo 1081 de 2006 de la Corte, donde la Corte dijo que la revisión administrativa era un acto de autoridad porque atendía a intereses de la sociedad, que por ende se justificaba que los entes públicos la tuvieran. Entonces, si la Corte nos está diciendo eso, no podemos ignorar eso. Esto regresa a mi comentario de que no seamos superficiales, de que no sea, que hay que cambiarlo, pero que nuestro derecho escrito y jurisprudencial toma la premisa, de ahí que habla de un paradigma, de que debe ser. Con ese antecedente, y hay un antecedente más que viví que no tiene que ver con la reforma, que es en 2009, no sé si lo recuerdan, en mayo de 2009, el 9 de mayo de 2009, se modificó la ley de obra pública, la ley de arrendamientos, para permitir arbitraje, el artículo 80 de la ley de obra y 98 de la ley de arrendamientos. Y esa modificación, yo tuve la suerte de ser consultado por la Secretaría de la Función Pública y me designó la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción para ser el experto que asesorara por los intereses de industria de la construcción respecto a eso, por los motivos que usted menciona. A la industria de la construcción le interesaba mucho que se limpiara esta impureza conceptual, porque generaba lo que usted menciona, y lo que ha dicho la doctora es muy cierto. Muchas empresas se han hundido, han desaparecido, y porque no se les paga por el gobierno, por motivos distintos. Unos son corrupción, unos son cambio de gobierno, en fin, no paga. Es una praxis de industria, y eso sí es una práctica de industria, el no pagar, no sé por qué. Y entonces, una de las maneras de atenderlo es, hagámoslo arbitrable, y entonces más rápido podemos proceder, porque parte de lo que se juega en esa negociación con los constructores y los entes públicos, especialmente municipales, es pues hazme un descuento ahorita o te pago o hasta que me condene un juez 8 años después. Y para quienes viven del flujo cotidiano, si significa la vida o la muerte, tomar ese ultimátum, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país que esto pasa cotidianamente y que muchas empresas han desaparecido por eso. Entonces es muy cierto lo que dice. Pero ese antecedente judicial y ese antecedente realpolitik, para mi gusto, no era suficiente para que en la reforma aprovecháramos, con toda la inercia que traía, para cambiar el paradigma. Y es eso lo que me llevó. En el boletín de CAIC hay 2 artículos, uno se llama La reforma energética, quien no conoce la historia está condenado a revivirla. Hay un artículo que escribí de eso porque puse todo esto. Y luego hay una réplica porque me llamó el director jurídico de la CRE y del subsecretario de Energía a decir, oye, esto ya acordamos, es esto y es demasiado lo que estás pidiendo. Y es cuando percibí lo que acabo de mencionar. Esos son los motivos por los cuales percibo esa respuesta. Creo que a su pregunta sobre si es práctica común, sí, lamentablemente sí es práctica lo que mencioné. Ahora, la rescisión es rara, la rescisión administrativa, extremadamente rara. Es más, ha habido una en la historia de México que ha acabado en arbitraje y ha provocado esto, que es la de Comisa. Se está ahorita cocinando otra. No puedo decir mucho, porque el caso está sub iudice y yo soy presidente de ese tribunal arbitral, pero hay un ente público en alguna parte del país, que no puedo decir dónde, donde acaba de rescindir una inversión muy importante administrativamente, y ha evocado esto, y además con la coincidencia de que yo tuve que ver en Comisora, yo estoy involucrado en esto, entonces se va a repetir la historia. Pero es raro, no es frecuente ver el tema de la rescisión. Por último, mencionaba una pregunta muy difícil de contestar, sobre si protege la industria nacional. Mi lectura de esos contratos es que son contratos muy técnicos, operativos, de cómo hacer la inversión y de cómo lograr los fines que se desean al hacer esas. No son concesiones, esa es la palabra prohibida, no puedo decir concesión. Pero no está en la mente proteger una industria, sino hacer un contrato técnico de una industria muy regular. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Yo nada más agrego para terminar, porque coincido completamente lo que dice Francisco, solo que en estos casos de la rescisión administrativa, recientemente pues han cobrado también mucho énfasis porque casos como Macondo, Deepwater Horizon o Río Sonora, pues se convierten en amenazas importantes, es decir, la rescisión administrativa con independencia de las de las indemnizaciones que se tengan que pagar y las reparaciones del daño y todo eso, es una defensa que tiene o que manifiesta el gobierno para este tipo de accidentes. Hay una cuestión que me quedó pendiente de lo que preguntaba Adriana Barrera respecto de la rescisión administrativa, específicamente si es práctica común internacional, ya lo dijo Francisco por supuesto, pero
nada más me quedo con un tema. Lo que pasa es que la rescisión administrativa es un riesgo muy importante porque, entre otras razones, el concepto de accidente que está mencionado en la propia ley es un concepto completamente distinto del que se maneja en el terreno de la industria petrolera. Entonces, cuando se menciona accidente en la industria, en la ley nacional, va desde la muerte de una persona. Pero el concepto de accidente en la industria se considera, en algunos casos, la muerte de 3 o más. Entonces, ese nivel de diferencia le permite a la autoridad nacional discrecionalidad para en algunos casos rescindir y en otros no. Entonces, cuando la autoridad tiene ciertos niveles de un colchón de discrecionalidad, es donde se llega a establecer rescisiones diferenciadas a algunos competidores y a otros no. Y ahí es donde se genera la violación de los derechos de inversión, entre otras el derecho del trato justo y equitativo, ¿no? Entonces, es solo por mencionar un ejemplo. Por eso la rescisión administrativa tendría que armonizarse con los estándares de incidente y accidente que existen en la industria petrolera internacional, no nada más en México. Agradecemos la presencia de ambos ponentes. Aprovecho este momento para entregarles a ambos una constancia por su participación y les pido a todos que le demos un fuerte aplauso.